café y con risa al final. Y si la charla se alarga, un whiskycito no cae mal. Bueno, bienvenidos nuevamente al segundo episodio de La Guachafa. Hoy vamos a hablar del caos migratorio en los Estados Unidos. Antes de continuar, antes de iniciar, les recuerdo, por favor suscríbanse al canal, dejen algún comentario, hagan like, envíenselo a la gente que ustedes conozcan, eso será muy apreciado. El caos migratorio en los Estados Unidos. La situación migratoria, la tragedia migratoria está hoy en día en la agenda nacional de este país. Ha dejado de ser algo importante y se ha convertido en algo urgente. Alguna situación similar ha pasado en los principales países de Europa. Para comenzar, vamos a ponerle un poquito de perspectiva, yendo desde el principio, ¿no? El tema migratorio americano es un tema que no es nuevo, tiene años. La ley migratoria es una colcha de retazos, es realmente desastrosa, es realmente injusta. La ley migratoria produce más injusticia que justicia. Las personas que han hecho algún trámite migratorio en este país bendecido y que han logrado resolver su situación, han tenido esa fortaleza, esa dicha, esa bendición, pero muchísima gente conocemos que no han logrado de alguna manera documentar su situación y son víctimas de una situación de mucha injusticia, al igual que también conocemos casos de gente que no tiene ningún tipo de attachment, ningún tipo de compromiso con este país y terminan recibiendo estatus de residentes o incluso de ciudadanos. Es una situación realmente insostenible. Yendo un poco por el principio y llevándonos esto ya a la actualidad, nosotros, la sociedad americana viene de un gobierno, el gobierno anterior, que entregó el poder hace 12 meses, el gobierno de Joe Biden, que promovió de alguna manera o de alguna otra, no puso coto a una situación realmente desastrosa en la frontera con México. Hay que echarle pierna e imaginarnos que hubo meses donde las autoridades, las patrullas fronterizas reportaron ingresos de 300.000 personas en un solo mes. El gobierno americano no fue capaz de ni siquiera consentir o de estar de acuerdo en el uso de la palabra crisis en la frontera. La vicepresidenta del momento la designaron zar de la frontera, fue a la frontera en una sola oportunidad, en un plazo de 4 años. Realmente se configuró una situación muy difícil, que fue aprovechada electoralmente por el candidato opositor, que ya en su primer gobierno, Trump, había tenido una posición muy restrictiva y muy sancionadora, muy fuerte en contra del tema migratorio. Viniéndonos al día de hoy, ese gobierno tiene 12 meses y ya está mostrando como un activo, como el cumplimiento de una oferta electoral, que en la frontera con México el ingreso de personas sin papeles se ha reducido a 0 personas, 0 ingresos. O por lo menos han habido días de 0 ingresos. Dicho eso, vamos al segundo punto, que realmente no es el segundo punto, puede ser incluso el primero, puede ser incluso estar antes de este que acabo de desarrollar. Básicamente, el control fronterizo, el control en puertos de entrada, no es la política migratoria de un país. Es uno de los elementos de la política migratoria de un país. De tal manera que, así como Biden no atendió el tema migratorio, el tema del control fronterizo, y por eso fue sancionado por no tener una política migratoria, fue sancionado al menos electoralmente, Trump tampoco puede sacar pecho, en mi opinión, en este momento, de decir que tiene una política migratoria por el hecho de que tiene un control fronterizo. Hay un dato interesantísimo para entender todo esto. Los jueces de migración en los Estados Unidos, en la estructura americana, no forman parte del Poder Judicial. Los jueces de migración son oficiales, son agentes del Poder Ejecutivo, del gobierno. ¿Qué quiere decir? Eso no es una situación, no es un dato menor. Yo no lo conocía,
posiblemente ustedes o algunos de ustedes no lo conozcan. A mí me llamó muchísimo la atención. Eso básicamente lo que significa es que un juez de migración, en un juez de migración, una persona no necesariamente va a conseguir una evaluación objetiva de su caso, sino más bien una evaluación de su caso bajo el prisma de la política que en materia migratoria tenga el gobierno de turno. Si el gobierno de turno es un gobierno laxo en el tema migratorio, para decirlo de alguna manera, la situación de las personas que tengan causas en tribunales de migración va a ser una situación bastante favorable. Y si pasa lo contrario, que es lo que está evidentemente ocurriendo, la situación se pone mucho más complicada. Hay que estar claro, ese es el Departamento de Justicia, el Justice Department, que lo preside el Attorney General. Es un funcionario de designación del presidente, de muchísimo poder y de muchísima confianza del presidente. Ahí me recordaban estos días, el Attorney General en el gobierno de Kennedy fue su hermano Robert Kennedy, que era su mano derecha en lo personal y en lo político. Ahorita es la señora Bondi, muy allegada al presidente, a Trump, y bueno, evidentemente tiene un poder grandísimo. ¿A dónde voy con todo este punto? Al no ser los jueces de migración personas que tengan independencia o estar sometidas a una situación, para decirlo al revés, de dependencia del Poder Ejecutivo, básicamente sus decisiones van a reflejar lo que son las políticas de ese gobierno. El gobierno de Trump, yendo al concreto, está hoy en día haciendo uso de dos herramientas fundamentales en la evaluación y en la toma de decisión sobre los casos que están considerando. Primero está usando, además a nivel nacional, recordemos que Estados Unidos son 50 países realmente. 50 países, ¿en qué sentido? Son 50 países que tienen, cada uno de esos paisitos, tienen su propio poder legislativo, ejecutivo y su propio poder judicial. Todos responden bajo una umbrella al poder federal, al poder de Washington. La materia migratoria es una de las pocas materias que es de competencia exclusiva federal. Entonces, Florida no puede tener no podría tener una conducta en materia federal diferente a la de Georgia. No podría. No obstante, se ven algunas anomalías en ese tema. Por ejemplo, el tema de la ciudad de santuario, que no lo vamos a tocar hoy, lo conversaremos en algún otro conversatorio, ¿no? Pero ¿a dónde voy con este tema? Se está utilizando desde los jueces de migración precedentes jurídicos obligatorios a nivel nacional, que son básicamente lo que llamaríamos jurisprudencia. La jurisprudencia de ciertos casos, que son casos que han sido relevantes y que defienden o que le abonan un poco al punto que tiene el gobierno actual de Trump en una materia. Bueno, se están utilizando esos casos precedentes jurídicos obligatorios como jurisprudencia a nivel nacional y se están redefiniendo una cantidad de conceptos. Por ejemplo, ¿qué es el asilo? Hasta dónde llega el asilo, cuáles son las causales de asilo. Por ejemplo, se está redefiniendo el concepto de lo que ya es el miedo creíble, que típicamente es una de las causales que un migrante por razones humanitarias alega. Mira, tengo un miedo creíble en mi país de origen y por esa vaina le pido, usted, gobierno americano, deme la posibilidad de asilarme en su territorio. Ese concepto de miedo creíble está siendo objeto de reconfiguración, de redefinición. La otra herramienta que están utilizando son, en virtud del tamaño de desastre, la cantidad de expedientes que están siendo sometidos a revisión por el cúmulo enorme, el tamaño descomunal de expedientes y casos, estos jueces están aplicando procedimientos express. Le están dando una solución fast track a todos los casos. ¿En qué se traduce eso? Bueno, que ciertas ventajas procesales, ciertas garantías procesales que teóricamente uno podría esperar de un sistema de justicia que te está evaluando un caso, no se están cumpliendo. Si tú tienes un caso pendiente, no pudiste conseguir un abogado, te pelaste al traductor, al que te haga la traducción de los papeles, o fallaste a la asistencia de alguna audiencia. Bueno, esos son elementos que están siendo utilizados hoy bajo esta filosofía fast track para sencillamente ponerte un pie en el avión. Esto es una política restrictiva y aquí
es otro tema también importante, que tiene como elemento negativo adicional. Esto no se lo están aplicando únicamente a la gente que entró por la frontera sin permiso. Tampoco se lo están aplicando a los que entraron por la frontera o por cualquier lado con permiso o sin permiso y se pusieron a choreados o los agarraron haciendo algún delito aquí y el Estado les pone la mano para joderlos y sacarlos. Esto se lo están aplicando incluso a gente que tiene expedientes de asilo perfectamente soportados y sustentados. De hecho, hay algunas causales humanitarias que tradicionalmente le daban soporte a los asilos. Por ejemplo, el ser víctima de violencia de pandillas. Esto fue una de las causales más utilizadas en los millones o los miles de casos de asilo que fueron otorgados a personas que venían de países de Centroamérica en los años 80. El ser acosados por violencia de pandillas. O las causales de violencia doméstica. O la extorsión criminal. Esas son causales que han sido eliminadas. O por lo menos les han bajado muchísimo la importancia en la solución de los casos de asilo hoy en día por las autoridades actuales, los jueces actuales de migración, que como decimos, realmente responden es al gobierno, ¿no? Y aquí voy a otro tema. Por eso es que digo que aunque el ICE, ¿qué es el ICE? El ICE es la política, la policía migratoria. Aunque el ICE arreste a 100.000 personas, 1 millón o a 10 millones de personas, ese no va a ser el problema. Eso no es lo que está definiendo la justicia de la política migratoria. El problema real aquí son los jueces y la filosofía en base a la cual están decidiendo esos jueces. Quiero tocar también, porque es algo muy actual y muy doloroso, el tema de ICE, el tema de las protestas que está llevando a cabo la ciudadanía enfrentando a estos oficiales de ICE. El ICE es una fuerza que depende, la policía que depende en materia migratoria de la agencia de Homeland Security. Es una policía como puede ser la policía de la ciudad, como puede ser el FBI, etc. Son funcionarios que, como funcionarios de seguridad, tienen el monopolio del ejercicio de la violencia legítima. Los acompaña a ellos en el cumplimiento de sus acciones. A mí me llama la atención y creo que es absolutamente irresponsable que los ciudadanos, y además absolutamente inconveniente, que los ciudadanos, que con toda razón y con todo derecho puedan protestar sobre la política migratoria, que los ciudadanos decidan enfrentar a estas fuerzas en la calle, obstaculizar de alguna manera, mucho menos enfrentar violentamente a los procedimientos policiales que muchas veces están en desarrollo. Yo he visto, como hemos visto todos, estas terribles filmaciones de estas muertes que se han producido, y uno lo que ve ahí es unos policías que están siendo, yo no sé si es que está en el medio de una protesta, que ellos estaban ahí, llegó la gente a protestar, o los tipos están trabajando. Lo cierto es que hay una confrontación ahí que evidentemente no puede llevar a nada bueno. Entiendo que incluso en uno de los casos, una de las personas que lamentablemente fallece, lamentablemente muere o es asesinada, si queremos utilizar el adjetivo, sencillamente le trata de arrebatar, o estaba tratando de arrebatarle a una persona que estaba siendo detenida, a un funcionario de la ICE. Señores, esto es una locura, una absoluta locura, que lo único que podía terminar era mal, y que el llamado sería a la política que sencillamente le dé un parado a eso, ¿no? Estos funcionarios de ICE, además, con el agravante que tienen, que hemos sabido cómo han sido contratados, han sido unas contrataciones express. El gobierno le metió mucho presupuesto a la dirección de Homeland Security ICE, y han estado haciendo públicas ofertas para contratar a gente, para que se metan muchachos, les pagan los créditos educativos de la universidad, les dan un bono de, no sé, 60, 80 mil dólares empezando, para que la gente se meta a trabajar en eso. Esos muchachos no han tenido tiempo de ser
muchos de ellos no han tenido tiempo seguramente ni siquiera de recibir la formación necesaria para ser policía y para andar en la calle buscando gente, atrapando gente. Entonces lo que llega es dando coñazo, con la cara tapada. Es un espectáculo realmente bochornoso para este país. Este país está muy por encima y es mucho mejor de la imagen que está proyectando. Nuevamente, aparte de bochornosas, aparte de irresponsables, son manifestaciones que son inútiles. Usted quiere protestar contra las deportaciones y contra el tema migratorio, vayan a protestar, convoquen protestas en Washington, váyanse para la Casa Blanca, váyanse para el Capitolio, méntenle la madre a Trump, pero no pueden evidentemente poner a la gente o los políticos y los medios de comunicación, ay Dios mío, los medios de comunicación promoviendo ese tipo de eventos como que la ciudadanía tiene que salir a proteger sus derechos. Y alentando a la gente a hacer eso por un tema netamente electoral. No inciten a la gente a meterse en la calle, por favor. Esto es una verdadera locura. Están llevando a la gente a hacerse daño. Ya hay 2 muertos. Hay unas locas de bola las condiciones en que se han dado las muertes de estas 2 últimas personas. Yo podríamos ir redondeando unas pequeñas conclusiones sobre este tema. El sistema migratorio americano, como empezamos, realmente está en una situación desastrosa. Yo creo que yo conozca, desde que yo estoy en este país, la última iniciativa que estuvo más cercana de poderse lograr una reforma migratoria a fondo fue bajo el gobierno de Obama. Lamentablemente no se logró. Obama ha sido muy criticado precisamente por personas de su entorno, por eso. ¿Qué ocurrió? Yo supongo que Obama no logró las mayorías necesarias del Partido Republicano o incluso de su propia bancada. Y bueno, la política tiene que hacer un gran esfuerzo porque evidentemente cualquier reforma, lo ideal no, es fundamental, es que sea algo bipartidista, que salga con el mayor consenso posible y por supuesto reflejando los mejores intereses de este país, eso es evidente. Es muy difícil que alguien hoy en día defienda el tema de fronteras abiertas, ese concepto de fronteras abiertas, esa pendejada de que no, yo soy ciudadano del mundo, yo mismo era vocero de esa pendejada, yo soy ciudadano del mundo, yo quiero tener 5 pasaportes, eso se acabó. Y esa yo creo que es una de las cosas que se está acabando con la terminación, con la defenestración, con el entierro del viejo orden mundial que yo creo que se está dando en estos meses, en estos años. El tema, la llamada globalización. Ese tema de fronteras abiertas fue algo que vino de la mano, influenciado por ese tema de fronteras de la globalización. Yo creo que eso está terminado. Yo creo que los países, y a mí me parece que es positivo, están volviendo hacia un tema de fortalecimiento del concepto de Estado-Nación, fronteras cerradas. El tema, fronteras cerradas en fronteras controladas, me refiero. Y básicamente ese tema de fronteras abiertas termina perjudicando precisamente a los sectores más vulnerables del país anfitrión. Esto no tiene nada que ver de si uno tiene una visión humanista o no, pero sencillamente esto atenta contra las prioridades, los beneficios y las necesidades de los países, de las personas más pobres de los países, ¿no? Además que el mensaje para un ciudadano que entra a un país sin autorización de manera ilegal, el mensaje, el metamensaje, la parte pedagógica es terrible. Usted está entrando el día 1, desde que está entrando a ese territorio, a esa nación, desde que está entrando a esa nueva casa, desde el día 1 está entrando incumpliendo la ley. ¿Qué se puede esperar de un individuo que un sistema le permita que ingrese a su territorio infringiendo la ley? Es como que tú invites a alguien para la parrilla a tu casa, o a alguien para tu casa y el tipo se meta saltando la cerca cuando está la puerta abierta y disponible para que él pueda entrar. Y eso me lleva a otra conclusión,
que es el tema control migratorio, ley y orden en materia migratoria no es cierre migratorio. Y aquí es una reflexión hacia el otro espectro de la política, el que está en el gobierno actual. Si usted quiere que haya una política migratoria, que haya inmigración, si usted no quiere ser tachado de antiinmigrante, usted tiene que ser muy firme en la frontera, tiene que ser muy firme en la aplicación de la ley migratoria, pero tiene que abrir los canales para el que quiera migrar, migre de manera legal y con todas las garantías. Y aquí ese mensaje no se está dando de manera nítida. Entonces, el debido proceso hay que cumplirlo aunque duela. El debido proceso de las personas hay que cumplirlo aunque duela. No se puede estar alegando, lamentablemente, situaciones de masificación y de descontrol para incumplir el debido proceso. El debido proceso es algo que no es negociable. Y nuevamente se tiene que facilitar el canal para que haya un tránsito migratorio ordenado y para que todo aquel extranjero que quiera venir a este país o todo país que quiera recibir a ciudadanos de y que se quieran ir, lo puedan hacer cumpliendo la ley y con la capacidad de aportar y de integrarse al país que lo está recibiendo. Finalmente, absurda, intolerable la cantidad de injusticias que se siguen cometiendo en materia de inmigración, y esa sigue siendo una asignatura pendiente. Les agradezco, espero que puedan comentar lo que tengan a bien sobre este tema. Es un tema que seguiremos tocando en otros conversatorios, en otros episodios. Por favor, suscríbanse, comenten y envíen el canal a otras personas, y estaremos desarrollando otros temas de absoluto interés.